Un saludo a todos y a todas. Vamos a empezar un grupo de tutoriales dedicados al CADE-SIM para poder realizar tranquilamente o con unas pinceladas básicas pues nuestros trabajos o nuestras prácticas de diseño en CADE-SIM para las asignaturas que hagan falta. Empezaremos por el capítulo 1 en la introducción al programa y luego iremos especializándonos según las materias que tratemos. Trataremos en sistemas de instalaciones automáticas y también en interiores. Adelantaros que también intentaremos trabajar el programa PC Simu, que nos vendrá muy bien con los dos juntos para poder visualizar y de alguna manera verlo más a modo real. Cómo funcionaría pues, un motor, cómo funcionaría pues, una instalación interior de iluminación. Vamos a ello. En este capítulo vamos a ver entender el entorno, vamos a ver qué posibilidades nos ofrece. En este caso es la versión 3.0, que es la que tenemos en el instituto para poder descargarnos. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver en principio lo que tenemos, la parte de arriba de la barra de herramientas. Como veis, estas las conocemos todos. Y luego, esto es una cosa que es muy sencilla. Esta es la parte que más vamos a trabajar en este capítulo. Y aquí os voy a indicar un poquito más o menos qué herramientas tenemos. Estas son las típicas de edición, copiar, pegar, hacer el zoom. Luego tenemos la de ir para adelante y para atrás, la zoom de ventana. Estos de aquí, que es muy importante, son los botones de simulación y estos los de ventana y ayudas. ¿Correcto? En lo que son las herramientas para el trabajo, cada uno de estos botones de la zona superior o la zona del medio de los tres bloques de herramientas nos indicarán o nos abrirán familias de herramientas. Por ejemplo, en este primero, como vemos, dejamos el ratón apoyado durante un breve instante de tiempo y nos sale la palabra alimentaciones. Luego tenemos fusibles seccionadores, automáticos disyuntores, contactores e interruptores, motores, también hay actuadores, potencia, contactos, accionamientos, detectores, bobinas, señalizaciones, reglas electrónicos, lógica, cortas lógicas para automatización. Y en esta parte de aquí, todo esto de aquí, ya podemos decir que es algo que se sale un poquito de lo que es la lógica cableada, porque es la lógica programada, que esto lo iremos viendo más adelante. ¿Correcto? Vale. En el apartado, por ejemplo, de alimentaciones, tenemos las líneas de alimentación que requeriremos para los distintos tipos de esquemas que vayamos a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos una línea individual de fase, una de neutro, la de toma de tierra, y luego por parejas. Aquí tenemos ya grupos preparados, que sería la fase y el neutro. Luego tenemos la fase, el neutro y la protección a tierra. Luego tenemos tres fases para una línea trifásica industrial, tres fases con la protección de tierra, protección eléctrica, perdón. Y luego tenemos, por ejemplo, tres fases con el neutro. Y luego ya la completa, que es la de 5 hilos, la que tenemos las tres fases, el neutro y la protección eléctrica. Para corriente continua, exactamente igual. Tenemos la alimentación en positivo, en negativo. Luego una línea doble, si queremos echar la doble, positivo y negativo. Y un GND automático. ¿Vale? Aquí tenemos un transformador y un transformador trifásico. ¿Correcto? Luego aquí tenemos diodos, un rectificador, una fuente de alimentación, bueno, y una base de enchufe, por ejemplo, que la podemos poner en los esquemas de instalaciones interiores. Bueno, aquí tenemos protecciones, distintas protecciones. Esto lo hemos visto ya en los temarios de teoría. Por fusibles y fusibles seccionadores, o tenemos automáticos
Aquí tenemos los automáticos, correcto. Puede ser que el tipo de simbología que utiliza este programa no sea exactamente igual al utilizado pues, en los libros de texto que tenemos en las asignaturas. Pero bueno, para hacer las simulaciones y los esquemas y salir del paso en el tema de las prácticas, pues nos puede servir. Luego tenemos aquí los diferenciales, tanto tenemos bipolar como tetrapolar en este caso. Aquí tenemos los disyuntores también de diferentes calibres de polo y nada más. Luego motores, tenemos distintos tipos de motores para hacer los distintos arranques y secuencias. Tenemos el motor típico, el trifásico, luego tenemos un trifásico pero que tiene ya preparadas las líneas para conectar en un arranque estrella-triángulo. Bueno, pues distintos motores que luego a lo largo de la teoría pues ya iríamos viendo cómo conectarlos y cómo trabajar con ellos. Bueno, porque hay uno de 2 velocidades, un Dalander también, los motores de continua y bueno. Luego aquí tenemos un elemento muy interesante para luego las prácticas que vayamos a hacer más adelante, que es un actuador lineal. ¿Correcto? Este será una especie de primer paso que haremos antes de empezar a trabajar con el PC Simu mucho más adelante. O sea, de momento estamos en el paso inicial. Luego tenemos equipos de potencia, de electrónica de potencia, que en las asignaturas para las que está diseñados estos tutoriales, pues de momento no se van a trabajar. Pero bueno, a seguir probando con ellos. Aquí hay un variador de frecuencia, control de velocidades, arranques proporcionales y tal. Esto también al final del curso, si nos diese tiempo, pues también lo podríamos ver, dado que hay uno de los temas al final que habla de este tipo de elementos que para mí son bastante importantes y hoy en día en industria se utilizan muchísimo. Bueno, contactos, los tenemos aquí todos, contactos normalmente abiertos, cerrados, tenemos aquí también conmutados, tenemos temporizados a la conexión, a la desconexión, con diferentes estructuras y a la conexión-desconexión, que suelen ser estos son contactos temporizados que ya el mismo programa tiene sus bobinas temporizadas que se adecuan a ellos, ¿vale? En el caso de pulsadores lo mismo, tenemos pulsadores, aquí tenemos pulsadores de seta, es decir, que se anclan, interruptores conmutados, de cruzamiento, para instalaciones de vivienda, finales de carrera, y el térmico que sería al instalar nosotros un térmico de potencia en el contactor, pues aquí tendríamos la señal de maniobra, ¿correcto? Y vamos para adelante. En el caso de detectores, tenemos unos cuantos detectores. Aquí tenemos, estos son los inductivos, un inductivo normalmente abierto, normalmente cerrado, capacitivo, también abierto y cerrado. Luego si no recuerdo mal, vale. Este eran de barrera, autoreflex, correcto, barrera fotoeléctrica también. Este era el magnético, vale, de acuerdo, perdón. Estos son los magnéticos más utilizados, más que nada se utilizan bastante en neumática o en electroneumática, porque el émbolo del pistón lleva un imán y estos magnéticos normalmente detectan imanes. Nada que ver con el inductivo, que eso ya lo dimos en la clase de teoría. ¿Correcto? Luego tenemos barrera, el emisor de la barrera. Cuando tenemos una barrera fotoeléctrica tenemos que conectar los dos, tanto el emisor como el receptor. Aquí tenemos también el receptor en normalmente cerrado y normalmente abierto. Presostatos para neumática y vacuostatos para neumática también, pero por lo que sería la parte de lo que sería vacío. Uno mide presión y otro mide presión en negativo. Correcto. Pasamos a las bobinas, una parte también muy importante, en el que vemos pues diferentes bobinas. La bobina típica que utilizamos para los KM, un telerruptor, una bobina biestable, el telerruptor, un solenoide
para una electroválvula y luego bobinas temporizadas. Tenemos a la conexión, a la desconexión, conexión, desconexión, ¿correcto? Aquí tenemos relés que hacen unas funciones determinadas, pues, por ejemplo un relé intermitente, si yo lo que quiero es hacer una intermitencia para pues un alumbrado, señalización de alarma, lo que sea, pues este sería el caso. Bueno, generador de pulsos, interruptor horario, contador de pulsos. Bueno, aquí tenemos distintos elementos para distintas estratégicas de lógica cableada. Pilotos de señalización, un piloto intermitente, señales acústicas, tenemos varias, timbres, zumbador, sirena y bocina. Esto en el último tema que tratamos, correcto, me parece que era el tema 5, el apartado 4, 7 o 6, hablábamos de esto un poquito también, correcto, lo tenéis todo allí en el libro de texto. Y luego vamos a finalizar con la explicación en el tema de relés de estado sólido. Esto, pues la verdad es que en lo que nos atañe hoy en día no lo tenemos en el temario, pero bueno, podemos comentarlo. Los relés de estado sólido es una especie de... Sustituiríamos un relé electromecánico por un relé de estado sólido para algún tipo de aplicaciones, como por ejemplo calentar resistencias mediante un controlador PID. Esto funciona de maravilla. Y nada más, en el tema de lógica tenemos las puertas lógicas, que en algunas asignaturas sí que puede ser muy conveniente trabajarlas. En automatización también hay un tema que es el tema de los autómatas programables, y aquí tenemos distintas herramientas para trabajar el ladder. Luego podemos programar en ladder el autómata o programarlo mediante GraphSets. También tendremos aquí para hacer secuencias con GraphSets, ¿correcto? Y para finalizar tenemos aquí distintos elementos que utilizaremos tanto para programar en este software mediante puertas lógicas, mediante ladder o GraphSet, un autómata programable y ver cómo funciona y cómo arranca un motor. O lo mejor de todo es que con esto, con algunas herramientas, sobre todo estas de aquí, podremos enlazar el KDSIMU con el PCSIMU, cosa que nos va a aportar una visibilidad al programa muy chula y muy interesante. Bien, para terminar, este es el apartado de actuadores neumáticos. Esto no se da en estas asignaturas de aquí, pero bueno, podemos también haré unos tutoriales referente a esto, dado que nos da pues más campo y más posibilidades de creación de proyectos y más creatividad a la hora de pensar para qué queremos aprender electricidad y electrónica. Y nada, pues aquí tenemos cilindros neumáticos de simple efecto, doble efecto. Esto es un cilindro sin vástago, se utiliza bastante para hacer un paso de pieza de una cinta transportadora a otra. Un actuador sin vástago en un magnético también, actuadores de giro, bueno, pinzas, las pinzas que se suelen utilizar en robótica o en inyección de plástico para coger piezas, las ventosas que también se utilizan mucho en inyección de plástico y los motores neumáticos rotativos, que también hay tipos de industrias que hay que conocer un poquito todos estos elementos, dado que solo trabajan con elementos neumáticos, pues por problemas a lo mejor que tengan de problemas de riesgo de explosiones. Se utilizan mucho los movimientos neumáticos, etcétera. Y luego para finalizar, pues este apartado de aquí, ¿vale? Que tenemos lo que serían las conducciones y los cables eléctricos, ¿correcto? Aquí tendríamos las fases, el neutro, el cable de protección eléctrica, cable positivo si estamos en continua, cable negativo, ¿vale? Otros tipos de cables que le podemos añadir el color cambiándoselo por aquí. Aquí tendríamos un punto de conexión que veremos cuando diseñemos cómo se deben de utilizar.
Luego líneas trifásicas en horizontal, en vertical, y las líneas trifásicas en horizontal. Luego aquí tipos de mangueras, estos elementos no los he utilizado yo. Y bornes para la hora de la marcación, borne también para la hora de marcación, borne redondo, y luego distintos tipos de bornes. Hay que tener en cuenta que uno de los temas que nos quedan por ver aún en la asignatura de automatización industrial va a ser la representación avanzada de circuitos, y en ese caso sí que ya veremos cómo utilizar todas estas señalizaciones más finamente, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Una vez explicado el entorno, vamos a proceder más que nada a explicar cómo imprimir y cómo configurar el CADESIM. Una vez esto lo hagamos para todos los proyectos, entonces ya la cuestión es qué tipo de esquemas vamos a dibujar, que esto ya lo haremos en otros tutoriales. Bueno, en principio, este es el entorno, correcto. Como veis aquí no hay cajetín. Vamos ahora a introducir el cajetín. Tenemos distintos modos de dibujar, correcto. En principio vamos a entrar aquí a archivo y vamos a hablar un poquito de la cajetín de configuración. En el cajetín de configuración tenemos la parte del formato, que nos habla de los formatos preparados que tiene el CADESIM. Tenemos los típicos, que sería A4 en vertical y A4 horizontal. Estos dos son los que más utilizaréis vosotros para la hora de la presentación de las prácticas, sobre todo el vertical. He visto yo que es lo que más tendéis a montar. Pero bueno, podríais poner un horizontal también sin ningún problema. Y luego están los formatos en A3. En verdad los formatos en A3 son exactamente iguales, es decir, los dos son apaisados, son en horizontal. Simplemente que ¿veis este margen de aquí? Correcto. Ese margen cambia. Por ejemplo, yo ahora elijo aquí el A3 y el margen se me queda aquí. Este es A3 modelo 1 y ahora cambiaría a A3 formato 2, cambio aquí y el margen se me queda aquí. ¿Por qué esto? En teoría esto es para que cuando nosotros lo imprimiésemos en papel se nos quedara a un lado o a otro en la zona donde haríamos el grapado, o estaría al margen de la hoja. Eso ya depende de la manera que vayamos a guardarlo. Luego tenemos aquí un personalizado, y el personalizado pues ya sería uno que nos saltaríamos todas las reglas del papel y entonces escribiríamos uno. Imaginaros que si tuviésemos una A2, quisiéramos imprimir en A2, que se puede imprimir en ingeniería, se trabaja en A2, en A1, incluso en A0 se puede también trabajar, que es 1 metro cuadrado. Pues aquí le pondríamos las dimensiones y entonces tendríamos los planos ya preparados. Bueno, una vez hablado de esto, vamos a hablar del cajetín. Aquí tenemos las opciones de formato. Voy a explicar en A4 y en los dos modelos A4, que son los que más a nosotros nos atañen, ¿correcto? Vamos a utilizar el A4 vertical, ¿vale? Configuramos y aquí tenemos el A4 vertical y ahora le vamos a instalar el cajetín, ¿correcto? Bueno, antes que nada os voy a explicar una cosita de aquí y es a qué se refiere a contorno. Miren, esto de aquí es el contorno de un plano o esquema eléctrico, y los numeritos y las letras que tenemos aquí es donde se llama a la referencia, correcto, que lo tenemos aquí. Contorno, que sería este marco de aquí, y referencias, que son los numeritos. En este caso, tanto el contorno como las referencias vamos a seguir poniéndolos, porque como ya os dije en el tema, me parece que es el tema 7, ahora no recuerdo bien, tenemos un tema que es la de representación avanzada de circuitos o de esquemas eléctricos, y en este caso sí que se utiliza, dado que estas referencias nos indicaríamos un elemento en qué página está y en qué parte de la página, gracias a estos cuadrantes, ¿correcto? Bueno, vamos a ver primero el cajetín número 1, lo tenemos aquí.
¿vale? Aquí tenemos el cajetín, donde tenemos las fechas, el nombre de la firma, el título, fecha que otra vez aquí, porque esta fecha se refiere a quien lo ha dibujado y el nombre, quien lo ha comprobado y el nombre, la entidad y el título. En este caso, aquí es el nombre del archivo en el que lo guardaréis. En este caso, si ponéis un nombre de archivo largo, aquí os dará un problema, siempre. Así que nos dice que como máximo son 20 letras. Así que si lo reducís, mejor. Y el número de página, dado que aquí en este podemos trabajarla uno de, por ejemplo, si son 10, tendríamos una de 10, dos de 10, tres de 10. Y podríamos tener varios esquemas enlazados que trabajarán en conjunto. Eso ya lo veremos más adelante. Y nada más. Luego vamos a cambiar de cajetín para ver si hay diferencia. Y vamos a probar cajetín 2. Y como veis, en A4 no ha cambiado absolutamente nada. Es totalmente igual. ¿Por qué? Porque el cambio, no os quiero marear con esto, pero el cambio es solamente para configuraciones de A3. Cuando coja una A3, si veis ahora el cajetín, tiene unas dimensiones, ¿correcto? Nos llega más o menos hasta la C. Ahora cambiaremos de cajetín y el cajetín número 1 es más estrecho. Es decir, en verdad los datos son los mismos, pero lo han elevado un poquito más. Es decir, lo han hecho más corto y más alto. Siguiendo con la configuración, aquí tenemos las opciones de impresión, que eso lo veis en el tema que os puse en PDF. La orientación del referenciado se refiere a que cuando veáis, instalemos un KM1, por ejemplo, una bobina de motor, esta bobina, pues las letras estarán orientadas de una manera u otra. Es decir, le diremos que sean vertical, horizontal, dependiendo del tipo de trabajo que estemos haciendo y cómo lo estemos orientando. Las opciones de visualización, exactamente lo mismo. Es decir, si queremos visualizar el referenciado, en este caso sí que el referenciado no, este se refiere al referenciado de los cables, o sea, de los cables y los elementos. Las conexiones y su símbolo, el número de cable, esto lo veremos en el tema de simbología avanzada o representación avanzada de esquemas. Las conexiones automáticas de cables, es decir, que cuando nos acerquemos de un hilo a otro nos ayude. Y las líneas auxiliares de cursor. Las líneas auxiliares de cursor son unas líneas que tú utilizas que vienen cruzadas cuando vayamos a mover un elemento. Si indicamos un elemento, en teoría, estos son las líneas azules que veis, son unas líneas auxiliares que nos ayudan a saber si estamos poniéndolo justo al lado del elemento que queremos. Esto es muy importante en los esquemas porque no solamente tienen que funcionar, sino además tienen que estar bien equilibrados y gráficamente perfectos. ¿Vale? Seguimos con la configuración y ahora entraremos a esta parte de aquí. Para las opciones de impresión, primero, antes que nada, tenemos que ver los elementos. Los desplazamientos son dentro del marco, es decir, en X y en Y, y la escala es la escala que necesitaremos poner para que la impresora nos ajuste la hoja al DIN A4, en el caso del DIN A4, y no se nos queden márgenes muy grandes y el tamaño sea muy reducido. Correcto, el tipo de línea normalmente yo he mantenido 2 porque no me ha cambiado nada. Cambiando del 2 al 1 no he notado diferencia. Correcto, ya haremos un ejemplo. A la hora de imprimir vamos a tener que ver varios detallitos porque no acaba de ser fácil el tema de imprimir una hoja, aunque bueno, vamos a ver un par de situaciones o sea, un par de técnicas que a mí me valen. Me valen para la entrega de las prácticas. En principio, lo que haremos aquí tenemos configurar la impresora y la configuración de las opciones de impresión. ¿Correcto? Primero,
configuraremos la impresora. Como ya dije o puse en el tutorial escrito, este tipo de impresión, si lo vamos a hacer digitalizado, pues habrá que configurar dos tipos de impresora. O la de Adobe que tengo yo, o la de XPS, que es también un documento también digital que luego se puede convertir fácilmente en un PDF. Perdón. Entonces, depende del tipo de impresora, la configuración que hemos visto luego es distinta. Vamos a ver. Entonces, yo que vendría, por ejemplo, Adobe PDF, elegiría esta impresora virtual en este caso, correcto, y le daría a aceptar. Voy a elegir el formato vertical, por lo tanto, me vengo aquí a configuración, configuro A4 vertical, con su cajetín, contorno, todo bien, y este es el documento que vamos a imprimir, correcto. Bueno, si yo ahora con la configuración que tengo vengo aquí y le digo presentación preliminar, lo que veré es lo que en verdad me va a salir en el PDF. Entonces le doy aquí y vemos lo que nos queda, ¿correcto? Bueno, esto ocurre porque no está configurada la parte de opciones de impresión. Bueno, hice unas prácticas para ir probando a ver cómo se me ajustaba para dos tipos de impresora, porque la impresora a papel en este ordenador que estoy utilizando no la tengo configurada, utilizo otro de sobremesa, esto es un portátil, y no la tengo configurada, entonces no lo he probado, pero bueno, el ejemplo serviría para las otras. Aquí, en este documento de aquí, ¿vale? Os explico la guía y qué es lo que tenéis que hacer. Este es el cuadrante de aquí, donde hay que cambiar un tipo de configuración y para el formato que queramos. Entonces, utilizando este dato, aquí os explico también lo que os he dicho antes de la 3, utilizando este fichero podéis configurarlo. Estos son los datos que debéis utilizar, tanto para la Adobe PDF Converter, que es la de PDF, y la del Microsoft XPS. Igual que tiene estas tablas, si tenéis una impresora a papel, pues tendréis que ir probando. ¿Cómo se prueba esto? Pues como os lo voy a explicar ahora mismo. Yo ahora he elegido la PDF, entonces aquí me ponía que en PDF, en A4 vertical, tenía que poner en el desplazamiento en X 10. ¿Correcto? 10. Luego, en el desplazamiento en I0 y en la escala 4. ¿Correcto? Le doy a OK y para verificar que está todo correcto, me voy a presentación preliminar y aquí vemos un marco. Si os dais cuenta, la I está muy ajustada arriba. Veis aquí, y está muy ajustada y pudiese ser que tuviésemos algún tipo de problema a la hora de imprimir. Entonces, una solución sería, vendríamos aquí otra vez a configuración y le daríamos aquí 5/100 de bajar en I. Entonces volvemos aquí a configuración preliminar, a presentación preliminar, y hemos visto que nos ha bajado por esta zona de aquí, nos ha bajado. Entonces a la hora de imprimir ahora sí que nos daría un documento más acertado. Podríamos ampliar también la escala, pero yo he probado y más escala se nos salen los márgenes. Y luego este hueco de aquí se nos deja pues, para poder, cuando se pondría dentro de un carpesano o algún tipo de archivador que tuviese que mantener aquí una distancia, pues para eso se deja este hueco. Pero esto sí que lo podéis vosotros ir ajustando conforme lo veáis.
Lo más importante, creo yo, en este caso ha sido el tema de las escalas. ¿Correcto? Porque, por ejemplo, en las otras eran escalas, como veis aquí, son escalas un poquito especiales. Bueno, esto es una manera que lo que nos hace es que cuando imprimiésemos, le daríamos al archivo imprimir. Y ahora imprimiría el Pocket a Pocket. Joder. Me guarda ahí, por ejemplo, en documentos. Bueno, y este es el esquema que nos ha impreso en PDF. Este PDF ya lo podríamos utilizar donde quisiéramos. ¿Correcto? Muy aseadito y tal. Vale. Esto uno. Volviendo aquí, otra manera que hay para a la hora de imprimir es utilizar un botón que tiene aquí o una opción o un comando que pone exportar imagen. El problema de exportar la imagen es que cuando exporta la imagen exporta todo lo que tiene en la página en ese momento. Es decir, yo por ejemplo, el zoom, como es muy vasto el zoom, ¿ves? Me abre mucho. Entonces, en este caso me imprimiría toda este área de aquí. ¿Correcto? Para poder ver mi cajetín, imprimiría toda este área. Eso es un problema a la hora de que luego cuando yo lo expando, luego se me queda con una poca resolución, muy poca resolución. Entonces, es un problema. ¿Que lo queréis hacer así y luego recortar esta imagen para implementarla dentro de las memorias? Bueno, lo hacéis así y vais a ver con qué calidad. En principio, cuando son circuitos básicos, se puede ver muy claramente, pero cuando ya los circuitos están un poquito más rellenos, pues ya puede ser que sea un problema. Esta es la opción, nada, le damos aquí, le daríamos a exportar imagen, nos diría dónde, pues le daríamos aquí, biblioteca de documentos, y ojo en esto porque mirar aquí abajo nos guarda en BMP, en mapa de bits, porque nos va a guardar siempre como una imagen. Práctica X, y aquí lo tenemos, X. Y aquí tendríamos, vale, pues ahora me dice que no puedo aquí, vale, y la hemos guardado en imágenes. Ahora, por ejemplo, voy a abrir esa carpeta de imágenes. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Dónde está este? Práctica. Y aquí tenemos lo que nos ha impreso. ¿Correcto? Esto es lo que nos ha impreso y a la hora de introducirlo pues tendríamos que hacer un recorte de toda esta área. Toda esta área la tendríamos que recortar y esta área de aquí también. Esta es una opción que a mí personalmente no me acaba de gustar, teniendo la otra del PDF. Así que cada uno ya es libre de hacer lo que más le convenga, pero yo os invito a que practiquéis con el tema de la impresión virtual y para que luego cuando controléis la impresión virtual a la hora de hacer una impresión en papel, pues lo tendréis claro. ¿Vale? Y la última opción que ya es una de las que a mí más me gusta es utilizar el comando recortes, pero vamos, prácticamente haces igual que esta, ¿no? En este caso, si fuera una 3 sí que nos coge más, pero al ser, si al ser en horizontal nos cogería más, entonces lo veríamos mejor. A mí personalmente me gusta hacer los planos en horizontal, nunca en vertical, pero bueno, eso ya, como de momento no se os ha dicho que se hagan de una manera o de otra, elegís vosotros. En este caso utilizaríamos el comando de recortes de Windows. Entonces, vendríamos, por ejemplo, al cajetín donde tenemos lo de... Esto es que ahora no lo podemos ver porque lo tengo en la otra pantalla, pero vamos, es una opción que nos vamos al botón de inicio y en el hueco donde tenemos, a ver, que tengo aquí el documento.
Aquí lo tenemos, aquí lo tenéis también todo en la instrucción esta, ¿veis? En este cajetín de aquí indicaríamos recortes y enseguida nos aparecería esta herramienta de aquí, ¿correcto? Bueno, voy a hacerlo yo, recortes, correcto, y pondríamos en marcha esto. Como veis, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí la herramienta de recortes, que es de Windows, ¿correcto? ¿Y qué nos hace esto? Pues recortar exactamente lo que queramos de dentro, como unas tijeras virtuales. Entonces, venimos aquí a Windows, Simu, y le damos a recortes. Le decimos nuevo, y entonces todo el entorno se vuelve blanquecino. No le ha pasado nada al ordenador, no se ha bloqueado, simplemente que nos indica que tenemos le tenemos las tijeras en la mano. ¿Vale? Si os dais cuenta, nos acaba de cambiar el icono por una cruceta para simbolizar, y ahora escojo esto así, ¿correcto? Y como veis, acabo de recortar una imagen. Esta imagen la puedo guardar, puedo copiar y la puedo guardar. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque mira, vamos a volver a empezar. Le digo que no, pena cancelar. Bueno, sí, me digo que no. No me lo guardes. Me parece interesante porque yo, por ejemplo, cogería esto de aquí, lo abro un poquito más para luego si tengo que recortar un poquito, y le digo a copiar. Y automáticamente me pongo al Word, donde voy a hacer mi memoria, ¿vale? Aquí tengo el Word de memoria, y automáticamente aquí pongo la memoria. ¿Y dónde va el esquema? Aquí. Vale, pues pongo esquema y ya directamente ya lo pego. Es decir, vengo aquí, pongo esquema, y como lo acabo de copiar del recorte, le digo pegar y me lo pega. ¿Correcto? Ya lo tengo metido aquí, el esquema, que quiero que esté dentro de toda un área. Nada, salto aquí, inserto un salto de página, ya lo tengo todo en una hoja. Y ahí está. ¿Qué quiero que quepa más? Pues tengo que configurar los márgenes. Configuraríamos los márgenes para que fueran formato, perdón, fueran estrechos, por ejemplo. Entonces nos daría más margen para abrir el esquema lo máximo posible. Lo centramos si queremos, aquí en la herramienta esta de centrar. Bueno, esto sería una de las opciones que, bueno, pues pueden ser válidas a la hora de entregar una memoria. Yo personalmente prefiero que ocupe lo máximo posible el esquema, porque esto tampoco entra dentro de... Se queda muy reducido en este caso. Pero bueno, ya vais ajustándolo vosotros, depende de las herramientas que tengáis y cómo os podéis mover con todo esto. Y luego, para finalizar esta explicación, que nada tiene ahora que ver con el KDesimu, es lo que explico aquí en el manual, ¿vale? Que también lo tenéis todo aquí explicado, cómo hacer el recorte, ¿correcto? Y cómo incluirlo dentro de la memoria. Este es el otro punto, que es el de unir PDFs. En el caso de que elijamos la opción de imprimir en PDF, que como veis se nos queda de una manera muy chula, a mí me gusta mucho, que se queda perfecta dentro del área de DIN A4, y entonces para mí es muy interesante, ¿correcto? Esta es la mejor manera de poder introducirlo dentro de una memoria. ¿Por qué? Porque luego utilizaríamos softwares que os pongo aquí, que hay por internet, que son muy baratitos, que son para unir PDFs. Es decir, aquí os explico todo cómo funciona más o menos. Pero unir PDFs es que yo, por ejemplo, puedo tener varios... Yo puedo tener varios
varios PDFs, por ejemplo, imaginaos que tengo la portada por un lado, luego tengo la memoria por otro y los esquemas en otro PDF. O el esquema 1, el esquema 2, el esquema 3. Pues nada. Bueno, pues entonces la opción que tenemos es ir a una de las páginas de internet que hay, que puede ser estas que os he puesto en el documento. Nada, pinchamos dentro y vamos a seleccionar los archivos. Pues cualquier tipo de archivo PDF que tengamos. Vengo aquí, documentos, y cojo la memoria, este esquema y este esquema. Y le digo abrir, tan sencillo como esto. Aquí tengo una memoria, podría tener una portada aquí también, un esquema y otro esquema. Nada, le digo unir PDFs, correcto, y me dice descargar el PDF unido. Pues me descargue en el mismo sitio en documentos, nos da este tipo de nombre, como veis aquí, es un nombre pues, comercial suyo, y ahora le pondré pues práctica, práctica, práctica 10, por ejemplo. Bien, me lo guarda. Abrimos donde está, en la carpeta, y aquí tengo ahora la práctica 10 con una especie de memoria ejemplo de PDF, tab y tal. Se nos ha quedado perfecto, no, lo siguiente, correcto. Y esta es la manera que a mí personalmente más me gusta a la hora de la entrega de un trabajo. Es en un documento y todo bien ordenado. Con el tema de copiar imágenes y tal, pues queda muy chabacano. ¿Correcto? Bueno, pues este ha sido el tutorial introductorio de Cadesimu y a partir de ahora ya empezaremos a lo que es más la parte ya técnica. Vamos a ver diferentes tipos de instalaciones. Primero veremos uno de instalaciones interiores y luego veremos uno de automatizaciones industriales, ¿vale? Cómo poner el esquema, cómo diseñar las líneas, el circuito de potencia, el circuito de maniobra y luego ya iremos haciendo pequeñitos. Van a ser todos cortos y de diferentes temas. Veremos sensores, veremos temporizadores, cómo trabajar con ellos. Bueno, un saludo a todos y a todas. Hasta la próxima.